Mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo, atípica psicóloga que cree en la evolución humana, y aquí estoy de nuevo para ofrecerte los recursos necesarios en esta ocasión para superar un duelo, una pérdida. Hace unos meses quise hacer este artículo, este blog, este podcast, y la verdad estábamos justo en vísperas a Navidad y decidí no hacerlo porque las Navidades es un momento único, parece un momento mágico, no las mías este año, que ya sabéis que he estado con mi pata chula y 2 semanas en el hospital. Pero bueno, no quise hacerlo en ese momento, y ¿quién me iba a decir a mí que lo iba a hacer ahora, justo a 2 días de haber enterrado a mi tío? Lo publicaremos un poquito después. Pero efectivamente, cuando yo quise hacer este artículo, mi tío Pepe estaba fenomenal y en 2 meses y medio se ha ido de la vida con un cáncer fulminante. Así que va por él y va por todas las pérdidas que hemos tenido o que hayáis tenido en estos últimos tiempos. Son unos tiempos muy convulsos, son unos tiempos muy complicados, y aquí estoy yo para ofreceros lo que en consulta no paro de ver en las distintas fases del duelo, cuando tenemos una pérdida, cómo superar esa pérdida. Y empezaré con algunas de las frases que me suelen decir en consulta. Por ejemplo, hay una mujer que todas las mañanas vuelve a coger el teléfono, mira a su hijo, incluso le llama y habla con él. Al otro lado del teléfono no hay nadie porque su hijo ya se fue. Otra mujer que se llevaba muy mal con su marido. Su marido había estado enfermo del corazón durante mucho tiempo y se llevaban fatal. O sea, yo la conocía de antes y ella siempre me decía, si yo siempre me llevo muy mal, no paramos de discutir. Y sin embargo, cuando se murió, el primer año lo pasó muy normal, tranquila, y al año empezó a echarle muchísimo en falta. Tanto que cuando se sentaba a ver la televisión hablaba con él, porque decía que sentía tanta soledad que necesitaba pensar que estaba a su lado, y hablaba con él sin darse cuenta. Ahora mismo estoy asistiendo a otra mujer que perdió a su marido pues en estos tiempos del COVID y no se pudo ni despedir de él. Fue muy dramático, fue un shock porque fue un ictus y no se lo esperaba nadie. Y tiene una nietecita muy pequeñita de 1 año, 2 años, y entonces dice que cada vez que juega con su nieta, cada vez que la ve, solo piensa en lo que se estará perdiendo. Claramente, el que se va, la muerte es parte de la vida, yo siempre lo digo, y la vida es como un juego que tiene un inicio y que tiene un final. Y el que se va no sufre. ¿Qué es lo malo? Aquellos que sobreviven a la persona que se ha ido. El otro día yo no pude verlo, decidí no verlo, pero sí que vi los anuncios de Ana Obregón en Mi casa es la tuya, hablando de la pérdida de su hijo. Y hay una frase que titula la ilustración de este podcast que me impactó, que decía: me perdono la vida cada día. Mis padres perdieron a un hijo pequeñito. Cuando yo tenía 6 años nació mi hermano y murió cuando yo tenía 8 años. Con 2 añitos murió Sergio. Mi padre a día de hoy, yo tengo 50, o sea, esto ocurrió hace muchos años. El otro día me decía mi padre: yo cada día, cada vez que me levanto, sigo recordando a tu hermano. ¿Y por qué me ocurrió esto a mí? Bueno, ya estoy con el nudo en la garganta porque este podcast, este blog, es difícil de grabarlo cuando estás ahora mismo precisamente haciendo un duelo muy reciente, el de mi tío, el que me cuidaba precisamente cuando a lo mejor mis padres tenían que estar en el hospital con mi hermano. El que jugaba conmigo, con esa niña inocente que no entendía lo que estaba pasando. Y bueno, ¿qué deciros? Cada duelo es un mundo. Precisamente acabo de salir en estos días de un tanatorio. Yo escuchaba a la gente dar consejos a mi tía, que acababa de perder a su marido sin esperarlo. Y yo decía, ¿quiénes somos nosotros para dar consejos? Escuchaba las frases que decían a mi tía, los consejos que la gente le daba gratuitamente. Y yo siempre digo que cuando ocurren malas noticias, la gente no sabe comportarse ante el dolor. Esta sociedad no está preparada, huye del dolor. Y le decían frases como, bueno, en un par de días ya verás como todo va a ir bien. Ahora tienes que ser muy fuerte, tienes que rehacer tu vida. Pero ¿alguien le ha preguntado a esa mujer qué es lo que le apetece hacer? No respetamos ni siquiera el dolor y el sufrimiento. A la mujer que ahora mismo estoy acompañando en el duelo de su marido,
tocaban ahora las Navidades, justo hacía un año que se había muerto, y todo el mundo la estaba animando para que pasara las Navidades en familia, y a ella no apetecía. Hay que respetar lo que las personas en este momento le están apeteciendo o le pide su cuerpo que tiene que hacer. Porque el duelo no tiene una duración determinada, para nada. O sea, más o menos puede durar un año, pero hay gente que nunca va a superar ese duelo, ese dolor, esa pérdida. Y hay que respetarlo. Hay gente que lo puede atravesar en muy poco tiempo. El otro día yo escuchaba a mi primo y me decía, yo mientras vea a mi madre bien, yo estoy bien. Probablemente él se esté fijando en su madre y ni siquiera en su propio dolor, o sí, pero para él lo importante ahora mismo es quién ha sobrevivido a su padre, que es su madre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para definir, para decir, para aconsejar cómo debe pasar esa mujer, ese hombre, ese primo, el duelo de su padre o el de su marido? Hay que respetar. Yo ante todo insisto que el dolor cada uno lo lleva como quiere, como puede, y hay que respetarlo. Y si en dos hermanos uno quiere celebrar y festejar las Navidades y el otro no, nadie es mejor que el otro. Que cada uno lo haga como quiera, sin enjuiciar y respetando el dolor de cada uno. El duelo suele procesarse de una manera determinada y la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, seguro que he pronunciado muy mal su apellido, quien acompañó a múltiples moribundos, ha escrito muchos libros sobre el duelo y ella dice que normalmente tenemos una serie de fases que atravesar. No todos superan y atraviesan todas estas fases y no todo el mundo lo hace en el mismo orden que ella ha visto, pero sí que generalmente las fases del duelo, que son 5 en concreto, son las siguientes. La primera es el estado de shock. Esto me está pasando a mí, pero sobre todo cuando hay una enfermedad fulminante, ¿qué es lo que haces? Ir a un médico, contrastar con otro, porque no eres capaz de creerte lo que te está ocurriendo. Estás en shock. De hecho, muchas veces niegas la realidad. Os puedo decir que a mi tío le han dicho claramente lo que tenía, lo que había, y en ningún momento lo verbalizó, como si con él no fuese la historia. Estaba en fase de negación. Él no quería asumir lo que le estaba ocurriendo. No lo quería verbalizar. Pues por esa fase pasa la gente cuando hay una pérdida, sobre todo cuando hay una pérdida absolutamente inesperada, ¿vale? Es como, ¿esto me está ocurriendo a mí? ¿De verdad? La segunda fase es la de la ira y la del enfado. ¿Por qué? Esto es injusto. ¿Por qué se ha tenido que ir tan joven? ¿Por qué no hemos ido al médico antes? ¿Por qué no fueron capaces de determinarlo con anterioridad? ¿Qué hemos podido hacer mal? ¿Este médico lo ha hecho bien? ¿El otro lo ha hecho mal? Normalmente pasas una fase, pues eso, de mucho enfado, de la injusticia. A mí no me gusta nada la injusticia, pero sí, muchas veces la gente pasa por estas fases de esto es injusto para mí. La tercera fase es la de la negociación. ¿Esto qué es? Harás cualquier cosa para intentar revertir esa situación. ¿Y si hubiésemos ido realmente al médico antes? Es que con esto del COVID la gente no va al médico. ¿Y si no hubiésemos pasado por esto? Bueno, después está la fase de la depresión, de la desesperanza, del dolor. Aquí es cuando realmente estás llorando la pérdida. Cuando crees que la vida sin esa persona no va a ser la misma y te desesperas, ¿para qué sigo viviendo aquí? Aquí es muy importante encontrar un terapeuta si realmente te sientes muy mal. Aquí es donde yo creo que hay que acompañarse de alguien, fundamentalmente en todas las fases del duelo, pero fundamentalmente aquí. Es cuando sientes un gran vacío interior que dices, ¿cómo voy a superar esto? Y por último, llega la fase de la aceptación. Es lo que debería haber ocurrido. La muerte es parte de la vida. La aceptación, no todo el mundo llega a ella. ¿Por qué se tuvo que morir mi hijo tan pequeño? Aceptar el dolor, aceptar la pérdida, no es fácil. Aceptarla es integrarlo. Es parte de ti, ha sido parte de ti y ya está. Cuando yo estudiaba, recuerdo que mi amigo David Antón, que sabéis que ha participado conmigo es un psicólogo que es maravilloso, es bastante más joven que yo y me encanta cómo trabaja y cómo
como ha compartido con nosotros, porque para mí ha sido maestro, me ha dado clases, muchas de sus experiencias. Él, en el libro Abona tu fertilidad, habla sobre las creencias. Él tiene un gran bagaje sobre las creencias y sobre el inconsciente. David nos decía que había dos mujeres que habían perdido a su hijo joven, un año antes. Entonces que era muy curioso cómo una de esas mujeres estaba llorando por las esquinas, víctima de sus circunstancias, no era capaz de revertir esa situación, lloraba y lloraba cada día. Y la otra, sin embargo, estaba tranquila y alegre. La diferencia era que la primera mujer, la que lloraba, se sentía culpable porque ella se había quedado en la vida y su hijo se había ido. Le parecía injusto y no era capaz de revertir esa situación. No era capaz de aceptar la pérdida. Y sin embargo, la segunda mujer, cuando le preguntaban, ¿y tú qué has hecho para poder sostener todo esto? Para estar así de bien. Y ella decía, yo tuve la suerte de tener a mi hijo durante 18 años conmigo. Y he podido compartir todas las vivencias del mundo con él durante 18 años. Ahora la vida se lo ha llevado y es lo que le tocaba vivir. Y él va a estar muy orgulloso de mí si ve que su madre sigue viviendo la vida. No igual que antes, pero con alegría, con aceptación y hacia adelante. Esa era la diferencia entre una mujer y otra. Las dos tenían esa herida, ese dolor, esa pérdida. Habían sufrido muchísimo, pero una fue capaz de aceptar y seguir viviendo con esa situación y la otra no. Pues estas son las distintas fases del duelo, según Elizabeth. El shock, la ira, el enfado, la negociación, la desesperanza y la aceptación. Y no todo el mundo, insisto, va a pasar por las mismas fases del duelo, ni mucho menos. No todo el mundo va a pasar por ello y no todo el mundo será capaz de superar todas estas fases. Para eso estamos los psicoterapeutas, para eso es muy importante acompañarse de un buen psicólogo. Y yo diría que desde que descubren si es una enfermedad terminal, es importantísimo acompañarse de un psicólogo desde el momento que lo conoces hasta el final. Ojalá en los servicios médicos, ojalá en el centro de salud, ojalá en paliativos, pudiese existir la compañía de un psicólogo siempre. No es así, a día de hoy sigue faltando eso y cada vez tendremos muchos más representantes psicólogos en la medicina, pero todavía queda mucho camino por andar. Es importantísimo, insisto, que os acompañéis de todo esto. Estas mismas fases para todas aquellas mujeres que están atravesando el camino de la fertilidad cuando tienen una pérdida, un aborto, absolutamente las mismas fases las van a pasar. Es más, cuando se enteran que no van a ser capaces de ser madre si no es a través de un tratamiento, tienen que pasar por todas estas fases. Lo describo en mi curso de viaje a la fertilidad. Hay un capítulo enterito para el duelo, porque el duelo en la infertilidad es enorme y para mí es uno de los capítulos más importantes. Así que bueno, si tú eres una de esas mujeres que estás en ese momento, ¿no?, de atravesar la infertilidad, el camino a ser madre no es fácil, te aconsejo el curso Viaje a la Fertilidad, donde además de otras múltiples cosas encontrarás cómo superar el duelo con distintas acciones muy prácticas. Bueno, y para terminar, os voy a leer unas frases que decía Elizabeth, que decía: morir es tan natural como nacer y crecer, pero el materialismo de nuestra cultura ha convertido este último acto de desarrollo en algo aterrador. Nos aterra la muerte. Haced lo que de verdad os importa. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte está cerca. Va por ti, tío Pepe, va por todas las almas que están allá arriba iluminándonos. Un beso enorme. Y mi voz irá contigo.